Muy buenos días, queridos niños. Esta semana nuestro tema es sobre Jesús, nuestro Salvador. Vamos a profundizar por qué Jesús se convierte en nuestro Salvador, de qué tiene que salvarnos, cuál es el origen y qué consecuencias tiene para el ser humano. Muy bien, vamos entonces a comenzar que el origen para que Jesús se encarnase y viniese a ser nuestro Salvador tiene su origen en el primer pecado o en el pecado original o de origen, también se le llama así. ¿De qué se trató esto? Ustedes lo recordarán cuando lo estudiamos en primero o segundo básico. Adán y Eva, que vivían felices en este paraíso, ¿verdad? Cayeron bajo la tentación de esta serpiente que con voz melosa primero tienta a Eva y la convence de que no morirán, de que no les pasará nada, de que Dios ni siquiera se dará cuenta. Y como el fruto era atractivo y agradable, Eva comió. Y después le dio a Adán. Dice la Biblia que enseguida tomaron conciencia y se dieron cuenta de su estado y de que habían cometido un error, una gran equivocación. Y sintieron mucho dolor, mucha pena por haber desobedecido. Y como consecuencia de este acto, tuvieron que abandonar el paraíso. ¿Qué otras consecuencias tuvieron aparte de abandonar? La desobediencia a Dios hizo que tanto Adán como Eva no pudieran vivir en paz entre ellos. Nacieron los conflictos. Si antes vivían en armonía con todo lo creado, aquí la armonía se rompe. Y principalmente la armonía con Dios. Por eso la iglesia nos dice que nos cuesta portarnos bien, porque nuestra voluntad está debilitada y nuestra inteligencia a veces se oscurece, ¿verdad? Y no nos deja ver con claridad. Pero Dios prometió a Adán y Eva que enviaría a un Salvador para recuperar esa amistad que la humanidad, a los cuales representan a Adán y Eva, habían perdido con su Creador a través de la desobediencia. Es por lo tanto que la promesa de Cristo, de este Hijo amado, al cabo de mucho tiempo, ¿verdad? Sin dejar de ser Dios, se encarna en nuestra realidad humana para salvar a todos sus hermanos. Y gracias a Jesús, los hombres pueden volver a nacer en una vida espiritual nueva. Y para la Iglesia Católica, este proceso se hace a través del bautismo, donde se nos regala la gracia. Se nos regala el pertenecer a la iglesia y el ser llamado hijos, hijos de Dios. Pero esta salvación es para todos, para todos. Pero vamos a hablar entonces también de la libertad de elegir este regalo, de aceptar este regalo. Y aquí voy a leerles una frase del Evangelio de Juan que dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Desde ahí, desde que el hombre, el ser humano, toma conciencia de que existe el bien y el mal, vamos a tratar de entender qué significa esto. Existe el bien y el mal físico, ¿cierto? Vivimos en la tierra, en este mundo, donde tenemos cosas tangibles, cosas que podemos tocar, nuestro cuerpo podemos tocar. Y este cuerpo sufre de enfermedades. La enfermedad y la muerte son consecuencias de la desarmonía con Dios. Está también el bien y el mal moral. ¿Qué significa eso? Vamos a entender primero por moral, que es el conocimiento del bien y del mal que nos enseña qué acciones se deben realizar porque son buenas y cuáles se deben evitar porque son malas.
Por eso, la primera norma moral, es hacer el bien y evitar el mal. Y eso significa conocer y actuar moralmente, que es imprescindible para ser feliz y hacer felices a los demás. Hay un filósofo que decía, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. El bien y el mal morales. Entonces, si entendemos como conocimiento del bien y el conocimiento del mal, ¿qué pasa? Nos llama esto a ser responsables, a vivir en conciencia, ¿verdad? A respetar a los demás, a hacer acciones buenas que tienen consecuencias buenas no solo para uno, sino también para los otros. Y eso nos beneficia como ser humano y como ser espiritual. Y además, la iglesia te invita a tomar conciencia que todas las acciones buenas gustan a los demás, mientras que las malas se consideran desagradables. Busca tú en tu mente ahora, piensa un momento, ¿qué acciones buenas te has dado cuenta que tienen consecuencias maravillosas en tu entorno? ¿Y qué pasa cuando haces algo que no está bien? ¿Y cuáles son las consecuencias para ti y para los demás? Bien, eso va de la mano con la libertad. Decíamos que conocer el bien y conocer el mal nos hace elegir, pero nos tiene que ayudar a elegir con responsabilidad. La libertad es uno de los regalos más bellos que Dios nos dio. Dios nos regaló la vida, nos regaló la libertad y nos regaló la capacidad de amar. ¿Qué nos diferencia de los animales? Justamente una de estas es la libertad, porque como seres libres podemos decir quiero hacer esto porque está bien o no quiero hacerlo. Cuando debemos hacer los deberes, las tareas y ayudar en casa, podemos hacerlo, no, es una elección. Puede ser que alguna vez lo hagas murmurando, enojado, o puede ser que muchas veces lo hagas contento porque quieres ayudar. Cuando actuamos libremente, somos responsables de nuestros actos. No nos podemos hacer cargo ni responsable de los actos de los demás, pero sí podemos hacernos responsables de nuestros propios actos. Y eso requiere de voluntad, porque la voluntad es la fuerza que nos permite hacer el bien que deseamos y evitar el mal que no deseamos. Pero en la vida te vas a dar cuenta que muchas veces, y voy a usar aquí las palabras de San Pablo, hacemos el mal que no queremos y el bien que queremos hacer no lo hacemos. Esa es la contradicción del ser humano. Y bien, existe una ley moral y esa ley moral se basa, ¿dónde creen ustedes? En los mandamientos. Dice, no siempre es fácil distinguir entre el bien y lo malo. Por lo tanto, los mandamientos son este piso que te apoya para entender por dónde está, por dónde discernir lo que es bueno y lo que es malo. Para los cristianos, tiene una gran suerte, ¿verdad?, de tener esta ley moral, que Dios nos la ha enseñado de varias formas. Y sobre todo, cuando descubrimos que Jesús la resume en una. La ley que conocemos como la ley del mandamiento del amor. Cuando Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandamiento principal. Y el segundo es, ama al prójimo como a ti mismo. En otras religiones se conoce como la regla de oro. No hagas aquello que no quieres que te hagan a ti. ¿Mm? Por lo tanto, nos invita esta ley a tomar conciencia. Conciencia. Cuando tenemos que ayudar en casa, cuando tenemos que hacer nuestros deberes, cuando estamos enojados y nos invitan a perdonar o a pedir perdón, nosotros escuchamos como una voz interior que es nuestra propia voz, pero a esa voz le llamamos la voz de la conciencia, que te invita a siempre decir la verdad, a siempre actuar
bien y con honradez. Esta conciencia es importante porque está de acuerdo con la ley de Dios. Y la iglesia nos enseña a conocer esta ley, ¿verdad? Escucha tu voz interior porque eso te va a ayudar a ser feliz. Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hoy día. Moral es el conocimiento del bien y del mal que nos enseña lo que debes hacer porque es bueno y lo que debes evitar porque es malo. La libertad la vamos a entender como esa capacidad humana de escoger entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso a la libertad. Y la responsabilidad es la capacidad humana que hace que las buenas acciones tengan mérito y las malas culpa. Y la voluntad es la capacidad de hacer aquello que nos propone nuestro entendimiento, es decir, nuestra inteligencia. Y vamos a entender por ley todas aquellas normas que nos indican lo que debemos hacer y es bueno y lo que debemos evitar. Y en la conciencia es este juicio interior que nos impulsa, que nos mueve hacia el bien y nos alerta frente a las cosas que están mal. Porque todas estas acciones tienen consecuencias para nosotros y para los demás. La iglesia dice que nuestra santidad es como cuando nosotros tiramos una piedrita en un lago o en el mar y se empiezan a hacer ondas cada vez más grandes. Es decir, nuestra santidad, el bien que hacemos, se expande a la iglesia, pero también el mal. Así que los invito en esta unidad, en este tema, a pedirle a Jesús, que lo habíamos visto la semana pasada como maestro y esta semana lo estamos conociendo y profundizando como Salvador, que nos ayude a actuar según nuestra conciencia moral, a hacer caso, a escuchar esa voz interior, ¿verdad? Para poder vivir con responsabilidad y que nos ayude a amar a nuestro prójimo como lo amamos a Él y como nos amamos a nosotros.